Argentina 4 millones de personas son asmáticas. No solo esto, sino que esta enfermedad también ocasiona 400 muertes por año y 15.000 internaciones. Otro factor importante, y quizás no muchos lo tienen en cuenta, es que hay muchísimas personas que presentan los síntomas, pero al no realizarse un chequeo, a no asistir al médico, lo dejan pasar y creen que es algo normal, sin saber que pueden llegar a ser asmáticas. Hoy es el Día Internacional del Asma y con toda la información se encuentra Rubén Sánchez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fiamma, ¿cómo estás? Así es, hoy es el día del asma, ¿no? Esta enfermedad que afecta a tantas personas a nivel mundial, por supuesto, Argentina no es la excepción, y me parece muy importante, sobre todo esa estadística que decías vos, de tanta gente que no se realiza el chequeo pertinente, y hoy a la mañana, investigando sobre este tema, leíamos una estadística muy interesante. 1 de cada 2 personas que tiene asma no lo sabe porque presenta síntomas y no va a realizarse los chequeos. Recordemos que un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia para el tratamiento, para el abordaje de esta enfermedad que es crónica, que la persona la va a tener toda la vida, pero si tiene un tratamiento adecuado puede hacer prácticamente, podríamos decir, una vida normal. Pero para que nos cuente bien los detalles sobre esto, estamos con la médica neumonóloga Virginia Laribey, que muy amablemente nos recibe en su consultorio. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero que nada preguntarle, ¿qué es el asma? ¿Cómo estás? Bueno, el asma es una patología crónica, como vos dijiste, muy prevalente, como ustedes estuvieron leyendo esta mañana, que se caracteriza fundamentalmente por síntomas respiratorios que son la tos, que muchas veces es una tos nocturna, opresión torácica, o sea, sensación de opresión, de cerrazón de pecho, acompañado de una sibilancia, le llamamos nosotros, que es el famoso chillido o el silbido, y falta de aire, que nosotros los neumonólogos le decimos disnea. Esos síntomas respiratorios el paciente lo puede tener en forma esporádica, o sea, de vez en cuando, producido, por ejemplo, por infecciones respiratorias, o desencadenado a lo mejor porque se expuso a algo a lo cual es alérgico, o cambios bruscos de temperatura, o a veces por el ejercicio. O lo puede tener también por momentos en ebullición, o sea, muy mal, y por momentos un poquito más apagados. Pero como ustedes vieron, hay muchos pacientes que se acostumbran a tener estos síntomas y no consultan. Van de una guardia a la otra, donde requieren que se les aplique un corticoide, ya sea endovenoso o intramuscular, y eso los desinflama, porque el mecanismo del asma es una inflamación de las vías respiratorias. Y a lo mejor están un tiempito bien, sin síntomas, o a lo mejor algún familiar les dio un PAF, un aerosol de salbutamol, que lo utilizan para aliviar los síntomas y siguen por su vida, hasta que un día caen en una guardia, caen en lo de su médico de cabecera, y el médico les dice: vos quizás tenés un asma, y a lo mejor el paciente tiene 20, 30 años y a lo mejor fuma también y nunca supo que tuvo un asma. ¿Con el asma se nace, se puede contraer de joven, de adulto? Muchos en la primera infancia generalmente hay otras patologías que son más prevalentes que el asma, pero en la segunda infancia tienen ya asma, o sea, de niños pueden tener asma, y también se puede adquirir en el adulto. Muchas veces los chicos que son adolescentes tienen antecedentes de episodios de broncoespasmos cuando eran más chiquitos. Incluso los adultos muchas veces nos cuentan: sí, en realidad mi mamá me llevaba, me hacían PAF o me ponían corticoides y yo estaba bien. Lo más importante es lo que vos dijiste, que hay muchos pacientes que no tienen diagnósticos, hay un subdiagnóstico de asma, y nosotros necesitamos tener a los pacientes con diagnóstico para tenerlos bien tratados, para tenerlos con la medicación que va a evitar las crisis, que va a evitar que vayan a los centros de salud o al sanatorio y terminen internados o incluso en una terapia intensiva. Si están bien medicados, es poco probable que pase eso. Existe lo que se llama el asma fatal, que es una crisis grave que lo lleva a estar internado en terapia intensiva, pero en general, si los pacientes están bien medicados y visto por un profesional que esté capacitado para seguirlos, es poco probable que pase eso.
Virginia, tenés algunos elementos acá que me gustaría que nos muestres también, que nos expliques qué son, para qué sirven. Bueno, esto es una aerocámara. La aerocámara la usamos mucho en los pacientes chiquitos que no pueden hacer la coordinación para un disparo y aspiración de la medicación. Los pacientes adultos utilizan los aerosoles haciendo un disparo con aspiración, pero los niños necesitan a veces una aerocámara. También la usamos en los pacientes que son ancianos porque también les cuesta mucho coordinar disparo con aspiración. Y lo que los médicos de cabecera, los médicos neumonólogos, tenemos que hacer mucho hincapié en cómo hacen la medicación. Nosotros le podemos ofrecer al paciente el mejor medicamento del mundo, el más caro, el que mejor actúa, pero si nosotros no miramos cómo el paciente hace la aerosol terapia, o a veces tenemos también otros medicamentos que son en polvo para inhalar, con dispositivos que son excelentes, pero si no lo hacen como corresponde, sus bronquios no van a estar recibiendo la medicación. Entonces, por ahí los papás o la gente gasta en medicamentos. Vienen al consultorio, les decimos traigan sus dispositivos y vemos que lo están haciendo mal. Entonces también, para evitar esas que concurran a las guardias, que se exacerben, ver bien cómo están haciendo la medicación. Y este año la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria puso hincapié en eso, en la detección de cómo hace la medicación el paciente. Y bueno, también tenemos acá el espirómetro. Nosotros al paciente supuestamente con asma, que le hacemos un diagnóstico clínico de asma, le realizamos una espirometría, que es la prueba más básica que tenemos los neumonólogos, para ver si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea, que nos pone el sello del asma, y en base a eso nosotros lo clasificamos si es intermitente o persistente, o si es leve, moderado, severo, muy severo. Esto es una prueba muy sencilla, que no es invasiva, que consta en que el paciente tome su aire y lo exhale. Perdón, muéstraselo si querés a la cámara. Le muestro la cámara. Esto yo, porque tengo un paciente que está afuera esperando, le hice prebroncodilatador. Después le hice unos broncodilatadores, que sería el salbutamol, y el paciente espera 15 a 20 minutos o media hora y le vuelvo a hacer una espirometría. El asmático clásicamente tiene una reversibilidad. Yo encuentro que hay una obstrucción del flujo aéreo, que es porque hay una obstrucción bronquial, y cuando le hago el broncodilatador, el paciente mejora. Entonces ahí le decimos, sí, bueno, esto es bien de asma, pero a veces hacemos el diagnóstico clínico de asma y empezamos a tratar a un paciente y después diferimos la espirometría, porque a veces el paciente no está bien y requiere nuestra atención urgente. Entonces la espirometría es un método que tenemos los neumonólogos, pero un médico capacitado, un médico clínico también puede diagnosticar un asma y después pedirle una espirometría. Como es tan prevalente como la hipertensión arterial, como la diabetes, los médicos que atienden a la gran población, los médicos generalistas, los médicos clínicos que están en los dispensarios, tienen que saber y conocer el tratamiento del asma. Virginia, también preguntarte por el tema deportes, sobre todo en los niños que tienen asma. ¿Pueden realizar deportes comunes y corrientes? ¿Hay alguna práctica más recomendable que otra? Tienen que realizar deportes. Nosotros sabemos comúnmente, la gente dice, tenés que hacer natación porque es bueno, porque te estira el pulmón, los músculos respiratorios los vas a tener más desarrollados, la cintura escapular. Sí, pero si el niño le gusta hacer fútbol, le gusta hacer rugby y se siente feliz y no le gusta la natación, que haga su deporte. Cualquier deporte le va a hacer bien al paciente asmático. A veces, bueno, si le gusta natación y puede ir a natación, bienvenido sea, pero cualquier deporte. Y nosotros, el objetivo nuestro como médicos neumonólogos es que ese paciente asmático, no importa el grado de asma que tenga, que trate de hacer vida normal. Le ofrecemos la medicación, le ajustamos la medicación individualizada muchas veces, pero que el paciente haga una vida normal, que no falte al colegio, que no falte a sus actividades, que la persona que trabaja no tenga que faltar al trabajo culpa de que tiene una exacerbación de asma, y menos que se tenga que internar. Entonces, bueno, ese es el objetivo, que haga vida normal. Muchos pacientes, antes de hacer deporte, tienen que realizarse broncodilatadores porque tienen asma del ejercicio y nosotros lo sabemos detectar, pero nunca le vamos a decir a un paciente no hagas ejercicio. Por último, para cerrar la entrevista, entendiéndolo así, o sea, el asma no tiene cura, por decirlo de alguna forma, pero sí se puede tener una vida prácticamente normal con un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado.
Sí, no tiene cura, es una enfermedad crónica como tener diabetes, como ser hipertenso, que la va a llevar toda la vida el paciente, pero conociendo cómo es su vida, conociendo, educándolo al paciente, que el paciente entienda, vamos a evitar errores y vamos a evitar que el paciente deje la medicación, que el paciente, por ejemplo, fume, cuando nosotros como médicos tenemos que educar para que no consuma no solamente tabaco, sino también marihuana y otras drogas que también pueden empeorar un asma. Y también que realice la campaña de vacunación como corresponde, antigripal y antineumocóxica, para que no adquiera infecciones que eso pueden propiciar ataques de asma. Virginia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Así escuchábamos, chicos, la palabra de la médica neumonóloga Virginia Larribey, una entrevista por demás de interesante, sí, que nos sacó muchas dudas que teníamos al respecto sobre diversos aspectos, temas síntomas, tema deporte y asma, tema temprana detección también, con lo importante que eso es en este Día Mundial del Asma. Exactamente, Rubén, información más que importante, y también destacar el uso del corticoide, que como bien decía la doctora, muchas veces nos acostumbramos porque nos alivia por un par de días, quizás semanas, pero después volvemos a recaer, y siempre lo importante es tratar el tema desde la raíz. Sí, tal cual. Yo me quedo también con otra de las cosas que aprendí en esta entrevista, el tema de la aplicación del PAF. Esto de que se hizo especial hincapié, nos decía la médica, con que tiene que aplicarse de forma correcta. No es garantía tener un buen PAF, un buen producto, de que se esté aplicando bien. Se hace especial hincapié en eso. Bueno, a tener en cuenta a aquellos que tengan esta enfermedad, que como decimos, si bien no tiene cura, con un tratamiento adecuado, el paciente puede tener una vida normal. Muchísimas gracias, Rubén. Seguimos en un ratito, Fiamma, buenas noches.